Los potros y el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este gran podcast, Los potros del conocimiento. En el día de hoy estaremos hablando de los ejes principales abordados por Richard Howard en The Oath of Liberty de 1957, de las grandes lecturas, de los grandes éxitos, de los grandes temas, de los grandes libros que nos entregaría Richard Howard. En este caso vamos a analizar en particular ciertas cuestiones que en la actualidad hacen del libro una obra de imprescindible lectura en el campo de las ciencias sociales y humanas. Recordar que Richard Howard es de los grandes teóricos que ayuda y hace grandes aportaciones a las ciencias sociales. Pero bueno, el día de hoy no estoy solo, me acompaña mi buen amigo Fernando, como siempre. Fernando Galvez, mucho gusto estar aquí. Y su servidor, el buen Oscar Almazán. Nos referimos especialmente a la importancia concedida por el autor a los terrenos de la educación y la cultura. Bueno, para empezar con este análisis, hay que saber a qué autor nos referimos. Hablando de Richard Howard, pues quien es reconocido, como ya mencionamos, como uno de los padres fundadores de los estudios culturales británicos, junto con Raymond Williams, Edward P. Thompson y Stuart Hall. Dedicó la mayor parte de su obra al estudio de la cultura popular desde una perspectiva interdisciplinar que combina saberes de diversos campos, tales como la sociología, la literatura, etnografía, entre otros. Cabe recalcar que él fue un profesor, en este caso de la Universidad de Birmingham, entre el 62 y el 73, y entre sus labores académicas se encontraba que fue conocido por ser el padre fundador del Center for Contemporary Cultural Study. Howard tendrá un lugar destacado, no solo por ser el fundador y director del CCCS, sino por la relevancia de su libro titulado The Uses of Literacy, publicado por primera vez en 1957. Es por este motivo que acercamos a este clásico de los estudios culturales. Cabe recalcar que la obra de Howard es muy difícil de catalogar, ya que es un tipo de género discursivo o académico, no se sabe muy bien, pero es una mezcla de un ensayo, un análisis etnográfico y autobiografía. Pero principalmente el libro se centra en su interés en el cambio cultural que ha sufrido la clase obrera inglesa entre los años 20 y 50. Si bien es notorio que existe una influencia de la cultura masiva hacia la cultura popular, no es menos cierto que la clase obrera ha sabido conservar ciertas tradiciones, tales como los ritos, valores y creencias, que aún la mantienen en parte alejada de las poderosas influencias de los productos de la industria cultural. Bueno, abarcando otro punto, es que la obra de Howard mantiene un contenido específico que pues directamente se divide en dos partes principales. La primera se corresponde con la descripción de lo que el autor identifica como el viejo orden, mientras que la segunda parte focalizada es la nueva tendencia. En este caso es posible visualizar en la clase obrera inglesa durante el periodo mencionado. La primera parte coincide con la explicación detallada y minuciosa de costumbres y modos de ser de la clase obrera. Es por ello que el autor centra su atención en la descripción de ciertos temas y asuntos, como por ejemplo la composición de la familia obrera, el vecindario, la importancia del hogar, la relación de la cultura obrera con el arte. Sí, la otra mitad, o la segunda mitad, el interés se focaliza en intentar dar cuenta de las nuevas formas que han asumido la clase obrera, sobre todo a partir de la creciente influencia que sobre ella tiene la cultura de masas. Uno de los puntos importantes en los que localiza su descripción tiene que ver con la importancia que asigna al hogar. Este es el ámbito donde se está en familia, alejado del mundo exterior, y donde se pasa la mayor cantidad de tiempo, incluso en los momentos de ocio. Así es, Fer, en un buen hogar debería ser acogedor tener el calor del hogar, como se menciona, y una comida abundante, tres características que definirían en donde radica la centralidad que es el hogar y la familia. En este caso, estas adquieren este tipo de clase. Es por ello que existen entonces actitudes que son y han sido propias, en términos históricos, de la clase obrera y que son las que el autor intenta indagar para ver en qué sentido estos modelos de la cultura tradicional se centran en la vida de la clase obrera de la posguerra. Así es, la estricta división entre actitudes nuevas y actitudes viejas tienen el propósito fundamental de la claridad, aunque de ninguna manera indica una sucesión cronológica rápida.
Lo que se conoce como actitudes viejas coinciden elementos que han existido desde hace mucho tiempo. De hecho, la visión de la gente común de cualquier generación y de cualquier lugar las incluye. Pero estas actitudes viejas no se encuentran solo en los ancianos o la gente de edad madura. Forman un telón de fondo en la vida de buena parte de la juventud. Así, Fer, ya comprendiendo las actitudes que propone Howard, pasemos a la industria cultural. La industria cultural, por su parte, trata a los miembros de la clase obrera como si fueran necesarios simplificar el contenido que aquellos que leen y el modo de que este contenido se dispone. Esta estrategia se basa en dos supuestos previos. En primer lugar, se considera que el obrero no es capaz de consumir productos sofisticados y que por lo tanto se le debe facilitar la tarea de lectura. Y por otro lado, esta literatura está hecha para que nadie pase de cierto nivel de lectura. Mira, Fer, también hay que ver que para Howard existe una profunda preocupación en el ámbito escolar, ya que esta circunstancia no puede ser vista como un signo negativo. La paulatina capacidad de lectura de la clase obrera, favorecida y fomentada por los mismos medios de comunicación, produciría en futuro una clase moldeada según los parámetros que el mercado considera útiles para el propio beneficio. Sin embargo, lo interesante del planteo radica en la observación de que, por más que las tendencias de la prensa y la publicidad vayan dirigidas en la dirección que acabamos de señalar, la clase obrera aún conserva cierta independencia respecto a estos productos y no los asimila de un modo tan mecánico o lineal como podríamos imaginar. Es que cabe mencionar que otro factor que según Howard permite menguar los efectos de las publicaciones masivas es que en la clase obrera la lectura no ha tenido nunca un lugar central y por lo tanto se le ha utilizado más como un instrumento o una herramienta que como un valor sí mismo. Es así que los sectores populares, en su conjunto, se encontrarían menos influenciados por los efectos de la masificación cultural que lo que podría suponerse en una primera instancia, haciendo un análisis superficial de los consumos, las actitudes y los modos de vida de estos sectores. Sí, es que en este artículo se constituyen a grandes rasgos de estos temas, como es el sector que se tiene por objeto, la producción, promoción y difusión de bienes y asimismo de los servicios culturales. Es una cuestión creativa, ya que también se incluye el sector económico que abarca lo simbólico, las expresiones sensibles y la estética con el propósito de procurar una estabilidad social con el fin de poder perpetuar el orden de las cosas. Y lo hacen de varias formas. La primera, a través de la inclusión de la diferencia dentro del propio sistema industrial. Así es, la industrialización cultural no solo hace alusión al tipo de cultura que se transmite en los medios masivos, sino que también los bienes culturales que se diseñan y producen conforme a los objetivos de la acumulación capitalista y de la ganancia de utilidades. Con todo esto queremos recalcar que Howard escribió en un momento de cierta recuperación económica y que por ello es que pudo ocuparse por analizar el terreno de la cultura y poner su acento allí. Pensando en una situación imaginaria e hipotética, podíamos intentar suponer cuáles serían las reflexiones del autor si tuviese como horizonte de análisis a la lectura realidad social. Quizás una coyuntura y una parcial respuesta a este interrogante nos permitiría recordar las bases y el proyecto político que dieron origen y guiaron la tarea de Richard Howard. En este caso, el de toda una generación dentro de los estudios culturales. Bueno, con estas conclusiones damos por terminado el tema. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Esperamos les haya agradado este podcast. Así es, Fer, pues hasta aquí terminó nuestro podcast. Nos vemos en la siguiente emisión, que tenemos bastantes temas interesantes para todos ustedes. Y más que nada, pues en las diversas redes sociales que tenemos del Potro Podcast, pueden dejar ahí qué tema o de qué autor quieren que hablemos en la siguiente emisión. Y pues nada, pues nosotros nos fuimos, los Potros del Conocimiento. Hasta la próxima. Los Potros del Conocimiento.